Bueno, ¿cómo les va? Acá retomando las clases, les voy a dejar grabada en esta oportunidad en dos videos diferentes el material que acompaña la presentación de la clase de esta semana, que como van a poder ver, hemos unido las actividades de dos clases, la de ritmos biológicos, centrado básicamente en los mecanismos neurales relacionados al sueño y la vigilia, y a su vez también la clase en relación a sexualidad y cerebro, porque bueno, algunas aclaraciones, la semana próxima es mes especial de exámenes de septiembre, y no hay actividades de clase, y bueno, eso particularmente se definió como para liberar el uso del aula virtual para poder facilitar, digamos, a que las materias que sí toman exámenes puedan, digamos, hacer uso sin el riesgo de que se colapse y que haya como una demanda al uso del aula virtual. Así que les voy a pasar a compartir la presentación. El material bibliográfico de estas clases está disponible en el enlace en el que vamos subiendo los distintos capítulos del libro. Quería hacer una aclaración también. Ahí hemos compartido un PDF de un libro completo que se llama Cuerpos Sexuados, de Anne Fausto Sterling. Eh, y básicamente de ese libro, el capítulo 5, el capítulo 4 y el capítulo 5 es el material que hemos consultado para abordar en esta clase en particular, pero nos parecía importante, y a los fines de que, bueno, de que quien esté interesada pueda profundizar en en esos abordajes, en ese tipo de mirada en cuanto a lo que es la determinación, digamos, o la influencia en la determinación de los sexos en función de aspectos relacionados al cerebro. Lo hemos compartido completo a ese libro. Pero bueno, no es necesario, digamos, hacer una lectura acabada, sino que a fines de consulta, y bueno, únicamente estos dos capítulos son los que vamos a utilizar para la segunda parte de la clase de hoy. Voy a pasar a presentar la clase de hoy, que bueno, corresponde a la unidad 8, ¿sí? Y los temas que abarca son, bueno, ritmos biológicos con énfasis en aspectos relacionados al ciclo sueño-vigilia, y a su vez también hacer un abordaje de lo que serían los ciclos reproductivos y aspectos relacionados a la sexualidad y el cerebro. Lo primero que es importante eh, acordar es digamos, una definición de lo que son los ritmos biológicos, y que particularmente estos consisten en variaciones, que son variaciones cíclicas, ¿sí? Cuando se analizan diferentes parámetros de orden biológico, que de alguna manera tienen, digamos, que se repiten a intervalos regulares de tiempo, ¿sí? Y que de alguna manera pueden ser previsibles, y que estos ciclos, de alguna manera, es posible que se los define en función de, bueno, el tiempo en el que se llevan adelante, que por lo general tienen un punto máximo y un punto mínimo, ¿sí? Y que, bueno, se puede definir como un periodo, digamos, lo que es el recorrido completo en digamos, en una fase del ciclo.
Según la frecuencia, es decir, digamos, según la periodicidad, según la cantidad de veces que se reitera este ciclo, nosotros podemos hablar de ritmos ultradianos, ¿sí? Cuando son particularmente de alta frecuencia, es decir, que tienen, digamos, como una, se dan en muy cortito tiempo, digamos, se completa un ciclo, y que el tiempo, por ejemplo, por lo general son menos de un día, digamos, por eso son ultradianos, y en este caso ejemplos son, por ejemplo, el electroencefalograma, la liberación, digamos, hormonal en algún tipo de sistema de hormonas, el electrocardiograma, la frecuencia respiratoria, ¿sí? Las fases del sueño, o sea, vamos a ver, digamos, dentro de lo que sería el periodo de sueño, se dan toda una serie de fases que de alguna manera se reiteran a lo largo de las horas de sueño, con una frecuencia, digamos, menor a lo que sería un periodo de 24 horas. Los ritmos circadianos, que su nombre es dado porque, bueno, tienen una frecuencia aproximada que se asemeja a lo que son las 24 horas del día. Y en este caso, por ejemplo, tenemos algunos ciclos como el que vamos a profundizar hoy, que es el de sueño-vigilia, el reposo-actividad, por ejemplo, lo que son algunos componentes de la sangre y digamos, la generación de orina, algunos procesos metabólicos y algunos tipos de hormonas también siguen, digamos, un ritmo de tipo circadiano. Ritmos infradianos, que por lo general insumen más de un día, por ejemplo, el ciclo menstrual en la especie humana, los ciclos, digamos, de receptividad reproductiva de algunas especies animales, como por ejemplo los roedores, ¿sí? Que tienen un ciclo, no se llama menstrual, porque no se acerca, digamos, a un mes, pero sí es estrual, porque, digamos, completan un ciclo reproductivo, en el caso de las ratas, ratones, que son aproximadamente entre 4 y 5 días, ¿sí? Los ritmos circanuales o estacionales, que de alguna manera son los que, digamos, insumen casi lo que es un periodo de un año, como pueden ser, por ejemplo, los ciclos reproductivos de algunas especies, los ciclos de hibernación, ¿sí? En las especies que, bueno, que tienen este tipo de conductas. En el caso, bueno, esto es más o menos para ver lo que veíamos recién, ¿sí? Los ritmos neurales, por ejemplo, ¿sí? Que serían ultradianos, porque de alguna manera, bueno, tienen un periodo muy, muy acotado de tiempo, como el ritmo cardíaco, los ritmos hormonales, ¿sí? Que pueden variar, este, y pueden ser, digamos, infradianos o bien, digamos, más bien circadianos, dependiendo de qué tipo de hormona estemos analizando. Ritmos circadianos como el de sueño y vigilia, que, bueno, eh, digamos, tiene un periodo similar a lo que es las horas del día. El ciclo ovárico, ¿sí? En la especie humana, que es cerca de, por ejemplo, un mes, y así, bueno, otros tipos de ciclos. Entonces, en los ritmos circadianos hay factores importantes, ¿sí? Que muestran, digamos, cambios cíclicos con periodos próximos a 24 horas. Muchas veces estos ciclos también tienen algún tipo de sincronicidad, o se sincronizan, o digamos, se emparejan con lo que es el periodo de luz y oscuridad correspondiente a las 24 horas del día. Ya vamos a ver más o menos cómo de alguna manera están interactuando, si bien no necesariamente, y eso ha habido estudios que lo han puesto de manifiesto, no necesariamente
son los únicos elementos, por ejemplo, las horas de luz y las horas de oscuridad, las que van a regular estrictamente el funcionamiento de estos ritmos. Sí los influyen, sí pueden sincronizarse, ¿sí? Con estos periodos, pero no necesariamente, digamos, están regulados o son directamente dependientes. Los ritmos circadianos son variables biológicas que entonces presentan cambios de tipo cíclicas con periodos similares o próximos a 24 horas, ¿sí? Eh, hay ejemplos, digamos, a nivel molecular, a nivel celular, fisiológico, comportamental. La activación de algunos genes, vamos a ver, están reguladas, digamos, con un periodo cercano a las 24 horas, la actividad de algunas enzimas, la liberación de hormonas, ¿sí? El ritmo, digamos, o el ciclo sueño-vigilia, la temperatura del cuerpo, también, digamos, las variaciones en la temperatura corporal está regulada también en un ritmo, digamos, con un ciclo de una duración de aproximadamente 24 horas. Y la perturbación o la alteración de estos ciclos, digamos, pueden afectar a algunos aspectos de la salud, ¿sí? En el caso del ciclo de sueño y vigilia, muchas veces se ve, si bien es independiente y es adaptable a distintas condiciones, digamos, muchas veces se ve alterado por por ejemplo, cuando las personas se trasladan, si hacen viajes y que atravesando varios usos horarios, entonces digamos, estos cambios en la periodicidad del ciclo, si bien son posibles de revertirse y de readaptarse, es necesario, digamos, hay como una desincronización que tiene cierto impacto. Por ejemplo, también el trabajo de tipo nocturno, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de las personas que por lo general, en general, digamos, son de hábitos más bien diurnos, el hecho de alterar, digamos, o modificar estos patrones de actividad también tiene ciertos efectos, ¿sí? Que se pueden, obviamente, contrarrestar y reorganizar. Acá en estos grafiquitos tenemos distintos tipos de respuestas, por ejemplo, la liberación de una hormona que es la melatonina, ¿sí? Si vemos a lo largo de las fases o las horas del día, entre lo que serían, por ejemplo, las 12, las 12 del mediodía, por ejemplo, y las 12 de la noche, ¿sí? Cómo se da el perfil, digamos, de liberación de melatonina, que ya vamos a ver que es una hormona relacionada con el sueño y por lo general aumentan sus niveles de liberación, ¿sí? Básicamente en horas donde se da la menor actividad y el sueño y después desciende. A su vez también la temperatura corporal, ¿sí? Tiene, digamos, su nivel máximo durante horas del día y decrece durante la noche. La liberación de triglicéridos también, digamos, tiene un patrón de tipo circadiano. Acá algunos ejemplos, ¿sí? Sí, tenemos que esto sería, digamos, las 12 de la noche y las 12 del mediodía y tenemos un ciclo, ¿sí? Completo, ¿sí? De luz y de oscuridad. Algunos parámetros que eran los que veíamos recién, por ejemplo, como la rapidez de reacción, ¿sí? Es máxima, durante horas del día, digamos, promediando las horas diurnas y a su vez, digamos, durante las horas de la noche se darían las respuestas de sueño más profundo. Si bien, bueno, esto sabemos que no es constante para todas las personas, pero bueno, estamos hablando en términos generales, ¿sí? Otro ejemplo sería la temperatura corporal, que es los niveles más altos de la temperatura del cuerpo se dan, digamos, durante las horas de la tarde, mientras que
hay una, digamos, una temperatura del cuerpo mínima, ¿sí? En horas, digamos, que también coinciden con las horas de descanso, con las horas de sueño. La liberación de serotonina, que es una hormona que de alguna manera promueve, ¿sí? O que estaría actuando a nivel del sistema nervioso central para promover el sueño. eh, Comienza la liberación de esta hormona, digamos, cercanas a la fase nocturna, ¿sí? Y se da como el nivel mínimo de la hormona en las horas, digamos, que se acerca, digamos, al amanecer con la aparición del día. Dijimos entonces que estos sistemas circadianos tienen, de alguna manera, la posibilidad de sincronizarse con los ciclos del ambiente, ¿sí? Eh, Ciclos como la luz, la temperatura, ¿sí? Eh, y que de alguna manera estas señales ambientales impactan, ¿sí? Influyen en el funcionamiento de lo que serían el reloj biológico, el marcapasos circadiano, que serían áreas del sistema nervioso central que están especializadas, digamos, en poder censar esta información y de alguna manera pueden, de alguna forma, sincronizar o regular estos funcionamientos cíclicos acorde al ciclo, digamos, ambiental, y a su vez también tienen como resultado, digamos, la generación de estos ritmos, ¿sí? Estos ritmos constantes que de alguna manera, bueno, coinciden con la duración o con la extensión de estos ciclos cercanos a 24 horas, en este caso en particular. Hay ejemplos de algunos mecanismos moleculares que están regulados a través de genes que se llaman genes reloj, que son, digamos, información genética que se encuentra en el núcleo, ¿sí? De las células, que de alguna manera estarían sincronizando, que estarían regulando con algunos ciclos de retroalimentación la síntesis de determinadas proteínas que tienen, digamos, o que cumplen con la estimulación o con la regulación de la expresión de algunos otros genes, ¿sí? Que de alguna manera son los que tienen como un nivel de expresión y de codificación de tipo cíclica, ¿sí? Que son los que se denominan los genes reloj. Estos genes tienen expresión rítmica y de alguna manera estarían regulando la aparición, ¿sí? De otros ritmos en el individuo. Esta ritmicidad está basada en la presencia de estos bucles de retroalimentación, ¿sí? Entre distintas proteínas que resultan de la transcripción de estos genes, en particular PER, FRQ, CLOCK, BM-MAL, ¿sí? Y que a su vez serían los que están de alguna manera sincronizados con la duración de las fases de luz y oscuridad en las 24 horas. Entonces, hay una base molecular que se ha estudiado, y particularmente esta base molecular, por supuesto, se ha estudiado en especies de animales, particularmente, por ejemplo, en modelos de drosófila, que es un modelo de mosca, pero que de alguna forma también explica cómo, digamos, todos los procesos a nivel neural y a nivel, digamos, comportamental estarían, o esto propone que estarían de alguna manera regulados a nivel, digamos, molecular. En lo que respecta a lo que son las bases neurales de estos ciclos, el núcleo supraquiasmático, que es un núcleo que está ubicado a nivel del hipotálamo, sería como el reloj biológico por excelencia,
¿sí? Esta frase, el tiempo entra por los ojos, eso lo sabe cualquiera, de Julio Cortázar, de alguna manera hace mención a que el núcleo supraquiasmático, nuestro reloj biológico, de alguna manera es estimulado, es impactado por células que son fotosensibles que se ubican, digamos, en la retina, ¿sí? En el sistema visual. Estas células que estarían de alguna manera regulando este reloj no son precisamente las células que hemos visto cuando vimos este sistema visual, no son los conos y los bastones, sino que son unas células ganglionares de la retina. Ustedes se acuerdan que la retina tiene distintas capas, ¿sí? O distintos estratos. Los fotorreceptores, conos y bastones, que tienen distintos fotopigmentos, serían los que están implicados o involucrados en el procesamiento de los estímulos visuales. En el caso de otra de las capas de células de la retina, que son las células ganglionares, hay algunas de estas células que tienen un fotopigmento que se denomina melanopsina, ¿sí? Que es el fotopigmento de alguna manera que es sensible o que de alguna forma es impactado por la luz, ¿sí? O por las ondas lumínicas. Estas neuronas, digamos, en contrario a lo que ocurre con los conos y los bastones, si ustedes se acuerdan, por lo general los conos y los bastones tenían una respuesta de hiperpolarización cuando eran impactados por estímulos lumínicos. En el caso de estas células ganglionares, al contrario, se despolarizan ante la luz y envían una señal, ¿sí? Hacia lo que es el núcleo supraquiasmático. Si nosotros vemos, digamos, en este esquemita, vemos que el estímulo, ¿sí? Cuando se aplica el estímulo, que sería, digamos, como un haz de luz, vemos que en el caso de los conos, ¿sí? Hay una hiperpolarización, perdón, y en el caso de las células ganglionares de las retinas, que son fotosensibles, hay como una alta tasa de disparo, ¿sí? Hay una activación porque se despolarizan, ¿sí? Esta información es transmitida entonces a lo que es el núcleo supraquiasmático, y el núcleo supraquiasmático envía proyecciones al núcleo paraventricular, sería a esta altura, ¿sí? del hipotálamo. El núcleo paraventricular envía proyecciones, ¿sí? a las neuronas estas preganglionares de la médula espinal, que a su vez proyectan a estos ganglios cervicales superiores, ¿sí? Que de alguna manera envían señal a la glándula pineal. La glándula pineal o glándula pituitaria es una glándula que libera básicamente factores liberadores de melatonina, ¿sí? Entonces, de alguna manera, acá se cerraría el circuito de lo que sería la estimulación, ¿sí? La liberación de melatonina, que tiene una relación directa con lo que es la regulación de las fases de sueño y vigilia, ¿sí? Y entonces, de alguna forma, el hecho de que estas células ganglionares se activen por la estimulación lumínica es lo que marca que de alguna forma este reloj biológico interno se sincronice, ¿sí? Con la estimulación de un agente externo, como podrían llegar a ser, digamos, las fases de luz-oscuridad. Entonces, el núcleo supraquiasmático, que sería como nuestro reloj circadiano, ¿sí? Estimula o participa en la activación de, de diferentes tipos de ritmos circadianos. Nosotros hoy nos vamos a centrar particularmente en lo que sería la acción
cuáles serían los centros del sistema nervioso central que son impactados o que son regulados a través a través del núcleo supraquiasmático, pero basados específicamente en lo que sería el ritmo de sueño y vigilia, ¿sí? A través de la acción o de la estimulación de este núcleo supraquiasmático, se envía información a lo que es el núcleo paraventricular, ¿sí? Que es la proyección hacia el hipotálamo anterior, y de alguna manera esto estaría regulando, ¿sí? Las áreas del sistema nervioso, que ya las vamos a ver con más detalle, que de alguna forma están coordinando el ritmo de sueño y vigilia. Pero a su vez también este núcleo supraquiasmático, bueno, impacta en distintas áreas del hipotálamo, ¿sí? Que de alguna manera van a regular otro tipo también de ritmos, como pueden ser, por ejemplo, la liberación de algunas otras hormonas, ¿sí? Como la hormona del crecimiento, las hormonas tiroideas, o bien las hormonas también que actúan a nivel de glándulas suprarrenales, ¿sí? Y a su vez también tiene un efecto, ¿sí? A través de los ganglios cervicales y la liberación, digamos, de melatonina, ¿sí? Que obviamente tiene algún efecto de retroalimentación para poder coordinar este tipo de ritmos circadianos. En el caso particular, entonces, de un ciclo como es el ciclo de sueño y vigilia, ¿sí? Ha sido muy estudiado en cuanto a distintos abordajes. Uno puede ser cuáles son los tipos de ondas que se registran en cada una de estas fases del sueño y de la vigilia. Vamos a ver que incluso la fase del sueño está compuesta por distintos estadios, ¿sí? Y cada uno de estos estadios ha sido analizado en función del tipo de onda que se emite en cuanto a variables como pueden ser la amplitud, es decir, cuánto es la expresión de esa onda, y a su vez también la frecuencia, es decir, la tasa de disparo. En ese caso hay distintos tipos de ondas, ¿sí? Que con una frecuencia determinada, y cada una de las fases de este ciclo se caracteriza porque predomina uno u otro tipo de ondas, ¿sí? Durante la fase de la vigilia, por lo general, lo que se ha observado es que predominan, ¿sí? Ondas que son de alta frecuencia, ¿sí? Y que de baja amplitud, ¿m? Y que serían las ondas de tipo alfa, o bien ondas de tipo beta, ¿sí? Que serían ondas que son un poco menos de frecuencia, pero de mayor amplitud. A su vez también, el sueño, dijimos, se divide en diferentes estadios que se reiteran. Ya vamos a ver cómo un ciclo de sueño durante las horas en las que una persona permanece dormido, cómo se repiten o cómo se reiteran de manera cíclica. Y dentro de esos estadios también se pueden identificar distintos tipos de, de ondas. En el caso del estadio 1, que sería el estadio más inicial de la fase del sueño, que sería como el estadio de somnolencia, el tipo de ondas que se registran son de tipo alfa, son similares, digamos, a lo que serían las ondas, las ondas de la vigilia. Después hay un estadio, que son los estadios 2 y 3, en los cuales ya las ondas se hacen, digamos, de menor frecuencia y de mayor amplitud. Y en la fase particularmente del estadio 3 se dan, digamos, estos usos del sueño, que serían como un aumento marcado en la frecuencia de estas ondas. Y después en un estadio 4
sería un estadio de sueño profundo en el que ya hay una muchísima menor frecuencia con una mayor amplitud y las ondas características que se dan son las ondas de tipo delta. Tenemos una fase, digamos, este sueño que va desde el estadio 1 al estadio 4, es lo que se denomina sueño lento o bien sueño no REM, ¿sí? Porque nosotros hemos ya podido ver en distintas situaciones que hay distintas fases del sueño en las cuales no se da, ¿sí? Una característica típica que es un movimiento rápido ocular, ¿sí? Además de otras particularidades. Entonces este sería el sueño lento o no REM. A su vez también hay otra fase del sueño, que es el sueño REM, que se caracteriza particularmente porque se dan estos movimientos oculares rápidos o movimientos sacádicos. También hay como algún tipo de contracción muscular. Ya vamos a ver algunas otras respuestas que se dan durante estas fases del sueño, en las que característicamente el tipo de onda que se registra es muy similar a al tipo de ondas de la fase de vigilia, es decir, ondas de muy baja amplitud y una alta frecuencia. Todos estos estudios entonces son los que han sido posibles de abordarse a través de lo que es el estudio electroencefalográfico, ¿sí? De estas ondas eléctricas cerebrales. Entonces, en este periodo, en este ciclo de sueño y vigilia, es posible hacer distintos tipos de registros. Uno es a través de la electroencefalografía, como decíamos, y el reconocimiento o la descripción de las distintas, de los distintos tipos de ondas cerebrales, ondas eléctricas cerebrales que se registran, ¿sí? Y tenemos la fase de vigilia, tenemos una fase de estadio 1 de sueño, que es el estadio de inicio de este periodo y que de alguna manera es la somnolencia, el estadio 2, ¿sí? Con los usos del sueño, que son estas fases, digamos, en las que aumenta la frecuencia, es decir, la tasa de emisión de estas ondas eléctricas, el estadio 3, el estadio 4, que es un estadio en el que ya, digamos, son las ondas de tipo delta, que son de muy baja frecuencia y una gran amplitud, y a su vez también tenemos un periodo, una fase de sueño de tipo REM, que es el sueño de alguna manera que se caracteriza, por ejemplo, por estos movimientos oculares rápidos. Si nosotros hacemos un análisis en el tiempo, digamos, acerca de cómo se van dando estos ciclos de sueño, ¿sí? Digamos, desde un estado de vigilia, se pasa por los distintos estadios, ¿sí? El estadio 1, el estadio 2, el estadio 3, el estadio 4, ¿sí? Y para alcanzar un estadio de sueño REM es necesario, no se puede, digamos, no hay un salto directo. Desde un estadio 4 se vuelve a pasar, pero digamos, en muchísimo menos tiempo, por un estadio 3, un estadio 3, un estadio 2, un estadio 1 y un sueño REM, ¿sí? Que se caracteriza eh, por estas particularidades. También digamos, eh, el procesamiento, digamos, o la función onírica, digamos, el momento en el que se dan los sueños particularmente es durante este sueño REM, ¿sí? Y después, a lo largo de las horas de sueño, se van reiterando este ciclo de los distintos estadios. Hay momentos en los que el sueño REM se hace como más prolongado, ¿sí? Se vuelve a bajar en los estadios del sueño, no necesariamente siempre se alcanza el estadio 4, ¿sí? Y se vuelven a tener un ciclo, digamos, de unos 3 o 4 sueños de tipo REM a lo largo de todas las horas del sueño. Una característica que es importante tener en cuenta es, bueno, durante el tiempo o las horas de sueño, bueno, cuando se dan los movimientos oculares rápidos
y se puede observar que se dan particularmente o coinciden con la fase de sueño REM. También la frecuencia respiratoria tiene, digamos, tiene como una respuesta y va, digamos, en un sentido muy similar, digamos, aumentando la amplitud y disminuyendo la frecuencia respiratoria durante la fase de sueño REM. Algo similar ocurre con la frecuencia cardíaca, ¿sí? O la posibilidad de que se den a lo largo de las horas de sueño movimientos corporales. En este sentido es importante tener en cuenta cuando uno analiza las distintas fases del sueño que durante la fase del estadio 4, en el cual se podría decir que es el periodo de mayor inactivación a nivel de sistema nervioso central, porque de alguna manera esto de que haya digamos, una menor frecuencia de disparos eléctricos, ¿sí? De mayor amplitud implicaría que el sistema nervioso estaría en una fase, digamos, de letargo, ¿sí? De alguna manera. Sin embargo, durante estas fases es donde se pueden llegar a ver algunos tipos de contracciones musculares o de movimientos corporales. No así lo que ocurre durante el sueño REM. Por lo general, durante la fase del sueño REM, que incluso es la fase onírica, donde se dan los sueños, además de estos movimientos oculares rápidos, es el periodo en el que hay menos posibilidad de contracciones musculares de los músculos periféricos. Por eso se dice que durante las fases del sueño el organismo atraviesa por un periodo con un cerebro inactivo y un cuerpo activo, y un periodo en el que el cerebro está activo, porque además la tasa de disparo es muy similar a lo que sería un estado de vigilia, pero un cuerpo inactivo. Estos periodos o estos ciclos de sueño también son diferentes a distintas edades, ¿sí? Y eso más o menos es conocido, porque si uno analiza las horas de sueño, eh, eh, por ejemplo, además de que la periodicidad es diferente, digamos, los niños y particularmente durante los primeros años de vida, digamos, las horas de sueño que requieren por lo general son mucho mayores y, digamos, la ritmicidad de estos periodos de sueño son diferentes a lo que puede llegar a ser un adulto, ¿sí? O bien las personas mayores, ¿sí? Los ancianos, en los que ya, por ejemplo, los periodos de sueño REM son mucho menores a lo largo de las horas de sueño. ¿Mm? Esto también tiene que ver, por ejemplo, con una regulación hormonal. La melatonina generalmente durante edades más avanzadas es una hormona que va disminuyendo en su nivel de producción y liberación, y se supone que uno de los elementos que, digamos, de alguna manera estaría incidiendo para estas alteraciones en los patrones o en los ritmos del sueño sea por una disminución en los niveles de melatonina, por ejemplo. Entonces, a nivel de lo que sería el control del sistema nervioso central o los circuitos que están implicados en la regulación de los patrones o los ritmos del sueño y vigilia, tenemos que son algunos núcleos del tallo encefálico, que son núcleos colinérgicos, núcleos serotoninérgicos y noradrenérgicos, que ejercen una modulación tanto a nivel de lo que es la corteza cerebral como a nivel del tálamo, ¿sí? Hay un circuito, que es el circuito tálamo cortical, que está modulado por estos núcleos del tallo encefálico, que de alguna manera van a retroalimentar y van a regular
ya sean los procesos necesarios para iniciar una fase del sueño o los procesos necesarios para inducir, ¿sí? El despertar y sostener un estado de vigilia. En algunos estudios que se han hecho en gatos, se ha visto que hay mecanismos fisiológicos que regulan el sueño y mecanismos fisiológicos independientes que regulan la vigilia. En el caso, por ejemplo, de la estimulación, ¿sí? De un área del tallo encefálico que se denomina sistema activador reticular, la estimulación durante en esta región, lo que hace es inducir el despertar, ¿sí? En cambio, cuando se genera, digamos, un tipo de estimulación a nivel de lo que es el tálamo, ¿sí? Lo que se obtiene es que estos animales, digamos, alcanzan o pasan a una fase de sueño, ¿sí? Desde un estado de vigilia. Entonces, esto de alguna manera lo que quiere indicar es que hay como centros o áreas que están sincronizadas, que están coordinadas y retroalimentadas, pero que son, digamos, específicamente las encargadas de regular el estado de vigilia y otras el estado del sueño. Acá un poquito, y nada más que como para que tengan idea de lo que es la complejidad de estos, a su vez de estos circuitos de retroalimentación, cómo de alguna manera estarían participando neuronas que son de tipo colinérgicas, que están en el tallo encefálico o el tronco cerebral, que regulan activando, por un lado, a las, a las a neuronas, inactivan, de alguna manera inactivan a las neuronas GABAérgicas de del núcleo reticular del tálamo, ¿sí? Es decir, que si inactivan a estas neuronas que son inhibitorias, inactivan la inhibición, ¿sí? Y a su vez activan a neuronas glutamatérgicas, ¿sí? Que están en núcleos talámicos que son de relevo y que a su vez estas neuronas glutamatérgicas del tálamo son las que estarían estimulando o activando a las neuronas corticotalámicas de la corteza sensorial, perdón, de la corteza. A su vez, estas neuronas corticales también regulan, ¿sí? O retroalimentan tanto a las neuronas GABAérgicas, ¿sí? Reticulares talámicas, y a su vez también a estas neuronas glutamatérgicas talámicas. Entonces, las proyecciones colinérgicas desde lo que es el tronco encefálico despolarizan, ¿sí? A las neuronas de relevo, ¿sí? Que serían estas en el tálamo, y a su vez hiperpolarizan a las neuronas reticulares talámicas, induciendo de esta manera, ¿sí? El despertar. A su vez también vemos que la retroalimentación y la interconexión, ¿sí? Tanto sea de las áreas del tálamo con la corteza, son las que de alguna forma estarían retroalimentando y siendo las encargadas de sincronizar y de inducir las fases de sueño y de vigilia. Entonces, dijimos que hay distintas estructuras y que estas estructuras principalmente se encuentran en el tallo cerebral, en estos núcleos talámicos y estas áreas de la corteza, ¿sí? Que de alguna forma estarían íntimamente interrelacionadas para generar o ser sensibles a la inducción de estas fases de sueño y vigilia. En el caso particularmente de la inducción del sueño, estarían actuando, digamos, el control tálamo cortical, ¿sí?
y la activación de los digamos, del registro electroencefalográfico. A su vez también tenemos los núcleos del tallo cerebral, que son núcleos mesopontinos, que liberan acetilcolina, el locus coeruleus, que libera noradrenalina, y el núcleo del RAFE, que libera serotonina, que controlan, digamos, los ciclos de sueño REM y ciclo no REM. A su vez también tenemos por parte de, el control diencefálico a nivel de núcleos talámicos del inicio del sueño, ¿sí? Que son, por ejemplo, el área ventrolateral, preóptica, ¿sí? Entre otras. Y también, digamos, lo que serían los núcleos supraquiasmáticos y paraventricular, ¿sí? Que de alguna manera son los que regulan y se sincronizan con los ritmos de luz-oscuridad. A su vez también, a nivel, digamos, cortical, tenemos distintas áreas que de alguna manera estarían, digamos, implicadas, que son las áreas corticales superiores, que son las que estarían implicadas en lo que serían las fases del sueño, en la posibilidad de soñar, en lo que es la actividad onírica. Y por último, en esta tabla resumimos cuáles son los mecanismos celulares que estarían involucrados en el sueño y en la vigilia, ¿sí? Que de alguna manera también es lo que veíamos en el cuadrito anterior. En la vigilia, ¿sí? Tenemos los núcleos colinérgicos, ¿sí? Los núcleos colinérgicos pontinos que liberan acetilcolina y que median, digamos, lo que sería la fase de vigilia. El locus coeruleus y el núcleo del RAFE, con noradrenalina y serotonina, respectivamente, también estimulando las fases de actividad. En la fase de sueño no REM, que serían de estos estadios del 1 al 4, se inactivan, digamos, los núcleos colinérgicos pontinos, se inactivan el locus cerúleo y se inactiva el núcleo del RAFE. En el caso del sueño REM, se activan, digamos, a través de la expresión de otras ondas, el núcleo colinérgico pontino, pero se inactiva el núcleo del RAFE. Y durante el sueño REM, también durante el locus coeruleus está activado. Entonces, bueno, a modo de resumen entonces, de alguna manera lo que les tendría que quedar claro durante esta parte de la clase es básicamente cuáles serían, digamos, los mecanismos por los cuales tenemos un reloj biológico interno que muchas veces se sincroniza y se asocia, digamos, a lo que son los ciclos de luz-oscuridad. Por lo tanto, cuando hay una variación o cuando hay una alteración en esta sincronicidad, digamos, hay como un desajuste que, bueno, que rápidamente puede llegar a ser que rápidamente puede llegar a ser restablecido. A su vez también el hecho de que cuáles serían las áreas o los centros nerviosos que de alguna manera estarían participando en la modulación o en la regulación de estos mecanismos de sueño y vigilia, que son núcleos del tálamo, núcleos del tronco cerebral, áreas del tálamo y también áreas de la corteza, que de alguna manera están como retroalimentándose y finamente coordinados, digamos, para estimular o para promover las instancias de sueño y las instancias de vigilia. Así que bueno, hasta acá con la primera parte de la clase. Yo voy a cortar y vamos a compartir la segunda parte en otro video.